hubo un comunicado muy agrio de algunos militantes de la izquierda venezolana recordando una frase del Che Guevara en donde se decía que la traición se pagaba con la muerte. Y eso está ahí latente, en aporrea.org. Pero hagamos un pare ahí en esa versión, porque nosotros también estuvimos hablando con el secretario del Movimiento Continental Bolivariano ahí en Caracas, y también estaba exigiéndole al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, explicaciones. Entonces mi pregunta va a esto: si le exigen a Hugo Chávez, ¿es porque ellos realmente creen que Hugo Chávez sí sabe que están las cabecillas de las FARC reuniéndose en su país para estos propósitos? Mi pregunta es, ¿usted cree lo mismo? ¿Usted cree que Hugo Chávez sí sabe o definitivamente no sabía? Porque sí sabía, ¿por qué detuvo y por qué deportó a esta persona que era tan importante para la reunión según esas informaciones? El operativo de inteligencia colombiana fue tan perfecto que puso en un entredicho total al presidente Chávez, dado que cuando se le informó, el avión estaba en ese momento con velocidad de crucero a 22.000 pies de altura y no podía regresar, y si regresaba incluso era evidente que el propio Chávez habría utilizado la información que le daba el presidente Santos para devolver el avión. Entonces, cuando llega el dirigente de las FARC, no hay más remedio que cumplir. Y hay que recordar que hay una carta muy importante que tiene Colombia, y es que Macled es tan importante o más para Chávez que el jefe de ANCOL, la página web de las FARC. Muy bien, entonces ahora voy con Ernesto, que me estaba pidiendo responder esta pregunta, que es la que creo tenemos absolutamente todos en Venezuela, en Colombia y en la comunidad internacional. ¿Usted cree que Chávez sí sabía? Estos movimientos que lo están llamando traicioneros, ¿creen que él sí sabía? Si sabía, entonces, ¿por qué lo deportó, lo capturó y lo deportó? Y si tiene que ver eso, que ya un avión volando no tiene reversa. Mire, Claudia, que Chávez sabe que las FARC están en su territorio, creo que no tiene discusión. Puede que él no conozca la agenda del día a día de lo que hacen las FARC en su país. Ahora, con este señor Joaquín Pérez, yo creo que a él le sucedió lo mismo que a los colombianos cuando capturamos a Macled. Realmente no sabíamos la dimensión del mafioso que era Macled. Con la historia, cuando se empezó a desarrollar el debate de su extradición, nos dimos cuenta que era un gran capo de capos. En el caso de Joaquín Pinzón, muy seguramente Chávez no sabía realmente de quién se trataba. Le dijeron un guerrillero, pues creyó que era un guerrillero más como los que nos ha mandado, porque es que aquí nos han venido diciendo que Chávez está colaborando en la lucha contra el terrorismo y contra las FARC porque nos ha enviado a muchos guerrilleros. Si usted se pone a mirar el nivel de los guerrilleros que han llegado a Colombia, pues no pasan de ser jefes de finanzas, que es el cargo más ingrato que puede ocupar alguien en la subversión. Se imaginó seguramente Chávez que Pinzón era otro jefe de finanzas o un equivalente, y le dijo a Juan Manuel Santos, bueno, usted me mandó a Macled, yo con mucho gusto le deporto al señor Joaquín Pérez. No o, a cambio de que lo deporte se lo mando, ¿no? O a cambio de que lo deporte se lo mando, porque él lo tiene. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, de quién es este personaje deportado a Colombia, porque realmente los otros no han tenido mayor impacto precisamente por su importancia. En cambio en la medida en que más averiguamos, pues más conocemos, y sobre todo usted que estuvo en Suecia. ANCOL funciona al servicio de la información oficial de las FARC, consideradas, todos lo sabemos, como grupo terroristas por la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional. Joaquín Pérez Becerra, o alias Alberto Martínez, era su director. Las autoridades colombianas también tienen en su poder pruebas que indicarían que este presunto terrorista capturado en Venezuela y deportado hacia Colombia era uno de los principales cabecillas de la organización criminal en Europa. Una de sus principales funciones era hacer diplomacia a favor del ilícito grupo en diferentes medios de comunicación además. Joaquín Pérez Becerra pertenece a la Comisión Internacional de las FARC y tenía residencia en Estocolmo, Suecia, desde donde operaba como director de la agencia de noticias Nueva Colombia ANCOL, y era el responsable de la revista Resistencia, ambos medios de comunicación que publican informaciones de las FARC. Fue a través de ANCOL que el mundo supo que 11 de los 12 exdiputados del Valle secuestrados por el grupo criminal habían muerto en confusos hechos el 18 de junio de 2007. Y fue a través de ANCOL que fue difundido el más reciente video de alias Alfonso Cano, jefe máximo del grupo terrorista, una vez inició el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Según informes de inteligencia colombiana, Pérez pertenece a las FARC hace 30 años y hace 14 tiene asilo en Suecia, donde desarrolla la estrategia de comunicaciones de la guerrilla, como consta en este documento encontrado en los computadores de Raúl Reyes y que conoció en exclusiva el programa La Noche.
seguir impulsando el reconocimiento de fuerza beligerante ante los gobiernos europeos, continuar la presión sobre el gobierno colombiano para ganar opinión a favor del canje de prisioneros de guerra, denunciar abiertamente la impunidad de la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno, demostrando la integración del Estado con grupos paramilitares. La inteligencia colombiana ha identificado a alias Alberto Martínez como ideólogo de las FARC, pero también como intermediario en la liberación de secuestrados, como en el caso del ciudadano sueco Erik Ronald Larsson, en libertad desde el pasado 17 de marzo de 2009. Pero claro, él se movilizó a negociarlo, él vino a Venezuela en ese momento, es que él iba a Venezuela como para moverse como Pedro por su casa. En su momento, el director del DAS reconoció que el último ciudadano extranjero que estaba secuestrado en Colombia había sido liberado como parte de una mediación. No obstante, dadas las condiciones difíciles de la zona, era imposible planear un rescate sin poner en peligro la vida del secuestrado, por lo que se trabajó en un proceso de mediación, además debido a las condiciones de salud del señor Larsson. Pues el programa La Noche buscó la reacción del Europarlamento frente a la captura del embajador de las FARC, Joaquín Pérez Becerra, en Venezuela, y sobre la reacción que ha tenido Suecia. El eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García Margallo, celebró la colaboración que existió entre los gobiernos de Bogotá y Caracas para la deportación de alias Alberto Martínez. Yo creo que todo lo que sea combatir el terrorismo es una buena noticia. Al terrorismo se le combate con la ley, con el Estado de Derecho, solo con la ley y con el Estado de Derecho, pero con toda la ley y todo el Estado de Derecho. Y en ese sentido, la detención de este ciudadano es una buena noticia. No podemos olvidar que las FARC figuran en la lista de organizaciones terroristas en la Unión Europea y en otras organizaciones internacionales. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un conflicto en Colombia, sino de un ataque de unas organizaciones narcoterroristas a un Estado de Derecho. Y por tanto, yo esa noticia le confieso que me alegra mucho. Como regla general, sí quiero decir que cualquier país que pertenezca a la Unión Europea, en tanto en cuanto la Unión Europea ha calificado a las FARC como organización terrorista, está obligada a colaborar con el gobierno colombiano en la persecución de los terroristas. Muy bien, Ernesto Yanjure, vuelvo con usted. Entonces, lo que vamos descubriendo de este personaje, como también nos lo ha dicho el ex asesor José Obdulio Gaviria, es que era de la plana mayor de las FARC a nivel internacional, en lo que es conocido como el Frente Internacional. Exactamente, usted que le tocó vivir allá cuando era diplomático, que conocía los movimientos pues de este personaje. Mire, ANCOL es mucho más que un portal de internet. ANCOL es un partido político que tiene, por ejemplo, a un parlamentario sueco, a un miembro del Parlamento sueco, fue funcionario de ANCOL hace 10 años. El señor Jens Holm hoy en día ocupa un escaño en el Riksdag de Suecia, y el señor hace 10 años era el editor en idioma sueco de la página de ANCOL. Es un hombre hecho a la sombra de Joaquín Pérez. Las FARC tienen un poder inconmensurable en Suecia, y ese poder se articula a través de ANCOL. ¿Y quién era el que manejaba la página de internet de ANCOL o la fachada de ANCOL? Pues el señor Joaquín Pérez. Le quiero agradecer, presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, José Obdulio Gaviria, por su análisis y por su información aquí en el programa La Noche. Muy amable. Con muchísimo gusto, Claudia. Ernesto Yanjure, lo mismo. Muchas gracias, muy amable. A usted, Claudia, muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También me pueden escribir en Twitter, @segurizatntn24 o a @ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches. Hasta mañana.